Estamos en el mes de octubre, considerado por muchos como el mes del terror. Esto debido a todos los preparativos para el día de Halloween que se celebra hasta el día 31. Sin embargo, muchos de nosotros utilizamos este mes para diferentes tipos de actividades relacionadas justamente con el género de horror. Algunas de ellas son las de ver esas películas de horror que tanto nos gustan, ya sea esas que hemos visto una y otra vez, o ver algún estreno ya sea en el cine, en la televisión, mediante alguna plataforma de streaming o en la televisión convencional. Por otra parte, también existen otros medios en los que podemos propagar el horror en estas fechas. Algunas de ellas son los libros o las novelas, principalmente esos libros de horror, thriller y misterio que a mucha gente deleita. O tal vez los audiolibros, pues a través del audio muchos han llegado a escuchar todo tipo de historias. Desde las radionovelas, los programas de relatos o historias e incluso los podcasts. O al igual que las películas, también podemos hacer a lo que muchos de nosotros llamamos maratonear. Es decir, ver desde sagas de películas de horror todo el día o toda la noche, también alguna serie de horror, misterio o sobrenatural, e incluso reír un buen rato viendo todos los especiales de La Casita del Horror de los Simpson, ya que teniendo más de 30 temporadas de esta serie es casi imposible aburrirse haciendo un maratón así. Por otra parte, los cómics de horror también han sido un género que mucha gente ha disfrutado en la época del terror. Algunos de los más destacados han sido Tales from the Crypt, Eerie, Vampirella, entre otros. Y claro, si hay algo en lo que el género de horror ha impactado en los últimos 30 años, ha sido el de los videojuegos. Ya sea desde adaptaciones de aquellos clásicos del horror de las películas hasta historias completamente novedosas. Clásicos del horror como ha habido juegos como Alien Isolation o Friday the 13th The Game, hasta grandes títulos y sagas que han formado parte de este último medio, que a veces suele ser difícil por dónde comenzar. Algunos de los más populares han sido Resident Evil de Capcom, Silent Hill de Konami, han sido dos sagas que por años son de las más queridas por los jugadores. O sagas de años más recientes como lo son Fear, Dead Space, The Evil Within, Dead by Daylight, Outlast, Alan Wake o The Last of Us, que si bien se ha convertido en tema de debates y a este se le puede considerar completamente un juego de horror, considerando que en su narrativa involucra el drama, la ciencia ficción y la acción. Y es que en sí tiene los elementos necesarios que lo han convertido en un excelente survival horror. Otro juego que también ha llegado a ser debatible si puede considerarse de horror es Five Nights at Freddy's. Si bien el primer juego ha sido muy elogiado por la crítica, sus secuelas no lo fueron tanto, tal vez por lo gastado que terminaron siendo los sustos repentinos. Aún así no deja de ser una serie de juegos bastante interesante en cuanto a su temática se refiere. Y bueno, de todo esto antes mencionado nos salta una gran pregunta. ¿Por qué nos gusta tanto el horror? Es decir, es uno de los géneros de ciencia ficción que desde los relatos de horror surgidos antes del siglo XX, así como las primeras películas del género, mucha gente se ha visto atraída a este género. Y es que el horror, además del género, también es una emoción humana que todos en algún momento hemos experimentado de una forma u otra. Principalmente cuando hemos estado en peligro o vemos a alguien más en dicha situación. Esa elevación del nivel de adrenalina que nos pone alertas, despertando un instinto de supervivencia o el de quedarnos paralizados sin poder hacer nada más que esperar el inminente desenlace. Y es que ese horror es algo que el espectador puede llegar a sentir aun si éste se encuentra viendo una película o jugando algún videojuego del género desde la comodidad y seguridad de su casa. Y es que dependiendo la trama hay quienes pueden llegar a desarrollar ciertos síntomas como el delirio de persecución u otras paranoias, pero que muchas veces lejos de sufrirlos los disfrutamos. Es lo que a veces uno coloquialmente le solemos llamar sustos que dan gusto. Y es que también el horror puede verse en distintas formas, desde simples monstruos o espectros que rayan en el cliché, hasta historias más oscuras y tétricas que involucran fenómenos paranormales o asesinos en serie o historias basadas en hechos reales.
Esas historias que si bien nos pueden sacar uno o más sustos, están también aquellas que nos enseñan una simple cosa, que los verdaderos monstruos no son los que llamamos monstruos, ni los entes, espectros, muertos vivientes o lo que sea, sino que los verdaderos monstruos son las mismas personas y la misma maldad, el verdadero ser que nos acecha todos los días. En estos días habrá quienes se impresionan poco o nada con las películas o juegos de horror, pues quizá haya quienes en vida hayan experimentado o atestiguado cosas realmente terribles que superan por mucho a la ciencia ficción, o a veces ni siquiera hace falta que a uno le sucedan cosas, a veces con ver en los noticieros todas esas cosas que suceden tanto en el país como en el resto del mundo, basta para darnos cuenta de quiénes son los verdaderos monstruos y que ya al ver algo en cualquier producción, lejos de impresionar, simplemente termina dando risa o aburriendo. ¿O es que tal vez como personas ya estamos más dañados de lo que uno pudiera creer o aceptar? Bueno amigos, como sea, la temporada del horror ya está aquí y ya sea viendo películas, leyendo algún libro o jugando algún videojuego, es un género que ha ido evolucionando y ha ido generándose para todos los gustos. Desde el horror absurdo o cómico hasta el horror más sombrío y tétrico que pudiéramos ver. Es todo por mi parte. Yo soy Alexis. Hasta pronto.